abra su Biblia o el celular en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 22, vamos a leer. Dice el Espíritu Santo, porque no fue Pablo, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque dice que ahí la fe se escucha, la fe se transmite, la fe se ve. Habiendo oído de vuestra fe, dice en otra palabra el Espíritu Santo, somos cartas leídas por los demás, ¿eh? Los ojos de los demás están puestos sobre nuestras vidas. Por eso, qué importante que es, decirle al que está a tu lado, qué importante que es el testimonio. Amén. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no los que se murieron, sino la iglesia, los santificados que están en catedral de alabanza, los santos que están en catedral de alabanza, gente común y corriente que vive apartada del mal para Dios, porque eso es ser santo, no inmaculado, sino apartado del mal para Dios. ¿Cuántos están apartados del mal para Dios acá? Amén, todos, ojalá que todos, porque por eso estás aquí. Y dice, no ceso de dar gracias, verso 16, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Y qué es lo que nos quiere dar el Señor? Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué expresión maravillosa saber de que Dios desea revelarse a mi vida, darme sabiduría, darme conocimiento. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Para qué Dios nos da entendimiento? Para saber, y el saber implica el hacer. Amén. Hola. Y dice, llamados, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Toda la palabra de Dios es inspirada y es riquísima, ¿no? Pero acá hay tanto contenido, yo podría estar predicando días, semanas, solo de este pasaje. Es impresionante. Está diciendo el cual y cual, verso 19, la supereminente. ¿Sabe qué significa? Poder muy elevado. Esa es la supereminente, el poder muy elevado de la grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos, porque lo experimentan los que creen, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el siglo XXI, dice en el siglo venidero, ¿sí? Y estamos ya en el 21, qué tremendo, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera hoy. Y sometió. Todo eso el Señor lo hizo para someter todas las cosas bajo sus pies. ¿Y sabe para qué? Para que vos y yo recuperemos lo que habíamos perdido. Porque cuando Adán pecó, perdió, pero el segundo Adán vino y recuperó y puso debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Quién es cabeza? La iglesia. Sobre todas las cosas. De nuevo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Impresionante. Si seguimos sus mandamientos, que son más que consejos, los mandamientos es bajada de línea, es
ordenanza, es sí o sí hacerlo. Quiera o no quiera, ojalá que querramos, porque el mandamiento, la voluntad del Señor es mejor que la nuestra y es perfecta. Los caminos del Señor son perfectos, nosotros somos los imperfectos, pero nada nos va a pedir Él que no podamos cumplir. Siempre con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poner por obra y podremos ser lo que Él determinó. Si ponemos por obra lo que Él nos manda, llegaremos a hacerlo. Dice Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso dice el 28:2. El 13, versículo 13 dice, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces. ¿Por qué el Espíritu Santo aclarará escuchar y obedecer? Porque hay gente que escucha y no obedece. Entonces, que el Señor nos ayude, dice, si los mandamientos del Señor que te entregó hoy los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza. ¿Dónde te pondrá el Señor? Así que desde la antigüedad, a través de su siervo Moisés, el Señor venía diciendo a su pueblo que serían cabeza y no cola, que estarían por encima y no debajo. Dice claramente, te pondrá por cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Gloria a Dios. ¿No se merece un aplauso? Amén, amén. Más fuerte si es para Jesús, aleluya. Él es digno. Ahora, qué posición que nos dio, qué responsabilidad que nos dio, porque la cabeza dirige, la cabeza gobierna. En la cabeza, ¿qué tenemos? ¿Qué tenés en esa cabecita? Aparte del cerebro. Lo que más alimentamos es lo que va a prevalecer, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, si tenemos el cerebro, que nos dan las ideas conscientes, no las inconscientes, pero inconsciente, ¿qué hiciste? No, las ideas conscientes, las ideas. Si dice la Escritura que podemos tener la mente de Cristo, ahí en Corintios, es porque es posible. Y pensar en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es buen nombre, en las virtudes, en lo que es digno de alabanza, lo que aprendiste, recibiste, esto hace, y el Dios de paz estará con nosotros. Ahora, dice que el cerebro no solo tiene ideas conscientes, sino la imaginación, la memoria, la creatividad y toma de decisiones, porque el cerebro ordena y los miembros obedecen, ¿sí? Entonces, qué importante es tener en cuenta Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la NTV dice, pues Dios trabaja en ustedes. ¿Qué hace el alfarero? Anoche Cayetano rompió un jarro ahí y mostró una ilustración, ¿no? Como dice la Escritura, cuando tiene defecto, ¿qué hace el alfarero? Rompe el jarro, hace masa de nuevo y le da la forma que él quiere, ¿sí? Bueno, quebrarnos duele, cuesta. Por eso decía hoy en el tiempo de ministración, si tenés ganas de llorar, llorá, descargate, rendite al Señor, deja que fluya la presencia de Dios. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pone el deseo y nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Timoteo, sino de poder, amor y dominio propio.
Yo domino la situación y no la situación a mí. Soy cabeza. El Señor me da el respaldo espiritual, la autoridad, me faculta para eso. Permite que el Espíritu Santo, que es palabra y palabra creativa, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra, y eso implica cada una de nuestras vidas y cada rol que nosotros desempeñamos. Entonces, si generamos esa posición, porque Dios ya lo dio, es un regalo del Señor. Jesús lo hizo, dijo, consumado es, la obra está hecha, ahora les toca a ustedes. ¿Estamos dispuestos a pelear la batalla? San Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, consciente de haber hecho lo que Dios quería. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos en el centro de la voluntad de Dios? Somos vidas con propósito y el Señor quiere generar esa posición de que podamos dominar la situación, que podamos ser cabeza, que podamos dirigir nuestra propia vida. Hay algunos que quieren dirigir la vida de otros y no pueden gobernar su propia vida. Imposible, imposible. En los ámbitos en el cual nos desenvolvemos todos los días en la vida cotidiana, el Espíritu Santo, a través de la entrega, la rendición, la oración, qué importante que es orar más. ¿Estás orando más? ¿Estás dedicando más tiempo? Por eso Jesús a sus discípulos, y haciéndoles notar la debilidad, cuando ellos se dormían, no podían, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús, ¿qué hacía siempre? Vemos a Jesús en el poder del Espíritu, haciendo milagros, prodigios, maravillas, pero ¿qué hacía siempre? Se apartaba a orar, se apartaba a orar. ¿Querés ver milagros? ¿Querés ver resultados? ¿Querés ver cambio? Apártate a orar. Hola. Que el Señor nos dé ese espíritu de oración. Entonces, en el ámbito donde nos desenvolvemos, va a actuar cuando le damos lugar el espíritu de sabiduría para resolver, que es más que un elevado conocimiento, el espíritu de sabiduría. Dice el Salmo 78, el versículo 72, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Ve? Oración, hay santidad, hay consagración. O sea, los apacentó el Señor conforme a la integridad de su corazón. Él pone su integridad y su santidad en nosotros. Por eso dijo Jesús, sé santo porque yo soy santo. Y los pastoreó con la pericia de sus manos. Me gusta esa expresión, la pericia de sus manos. ¿Y qué es pericia? Es la habilidad para resolver con acierto. No se equivoca, Dios no se equivoca, nosotros sí, pero si le permitimos al Espíritu Santo que con su pericia nos guíe, con el espíritu de sabiduría, vamos a resolver con acierto, con facilidad, con rapidez, porque eso es pericia, resolver con acierto, facilidad, rapidez, algo que entraña cierta dificultad, no sabemos cómo resolverlo, pero el Espíritu Santo sí, conoce el corazón, conoce nuestra vida, Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que es imposible para nosotros hacer, Él puede hacerlo, y si te entregás, te rendís, Él te va a dar la llave para abrir la bendición. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Los apacentó con la pericia, aleluya, con la sabiduría, con la certeza de que Él lo puede. ¿Y sabes qué? Vos también. Porque Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo? Todo. Todo lo puedo en Cristo. Cristo es la clave. Dice Jeremías 9:23 y 24, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, que me entiendas, dice el Señor, que me comprendas, que recibas mi palabra, que la pongas por obra. Estas cosas quiero. Así que espíritu de sabiduría le sigue espíritu de revelación, comprender. Eso lo dijo en Efesios, el primer pasaje que hemos leído, ¿no? Sabiduría, revelación y conocimiento. Espíritu de revelación es comprender más los misterios espirituales. Es salir de ese bloqueo mental, espiritual, de las dudas, de la incredulidad y darle importancia a la vida en el espíritu. ¿Sabe que lo más importante es la vida espiritual? Porque el espíritu es el que da vida eterna, pero da vida en el presente. Te ayuda a resolver vos. Entregado en las manos de Dios. Y vuelvo a repetir, no es una vacuna antiproblema ser el cristiano, porque muchos se desaniman, no me salió como quería las cosas. Pero pelea la batalla, andá a los recursos que Dios te da, doblá las rodillas y vas a ver si no se doblega el diablo, si no se doblega esa situación, si la unción no pudre todo yugo y toda atadura se rompe y toda cadena se cae. Va a probar al Señor, por eso Él dice, probadme ahora en esto, aleluya, probadme ahora en esto. Y vas a ver si no te abre las ventanas del cielo, en la economía, en lo físico, en lo espiritual. Comprender, revelación es correr el velo, es comprender lo importante que es edificarnos. Por eso es importantísimo, no falte a los cultos, no falte a las reuniones. Allí en San Juan 16:14 dice, y me glorificará. El espíritu de revelación, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Querés más? 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nos la reveló a nosotros, su voluntad, nos revela a nosotros cómo resolver las situaciones de la vida, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿O no crees que Dios quiere lo mejor? Recién cuando ministraba en la oración cité el pasaje de Jeremías, que es tan precioso, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles lo que ustedes esperan. Dios concede las peticiones del corazón. Entonces, espíritu de sabiduría, de revelación, espíritu de conocimiento. Hay una plenitud de conocimiento de Dios. Disipa, como dije, las dudas, trae seguridad, y me hace estar firme donde estoy parado. Por eso, conocimiento trae confianza, trae esperanza, trae fe en lo que el Señor dice, disipa las dudas. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernadores, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, desde el principio, y que el enemigo quiso truncar, pero no pudo. Nunca, recuerde siempre eso, nunca el diablo le ganó a Cristo. Nunca, ni siquiera pudo acercarse a eso, sino que siempre fue, es y será vencido porque ya el Señor lo hizo posible. Sino dice para que todos los gobernantes, de nuevo, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, ese era su plan y el que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, y gracias a Cristo, y la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque
aquí la NTV da como la idea, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Pero ahí viene la coparticipación, ¿no? Porque el Dios hace su parte, hizo su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Por eso nos tenemos que congregar, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que renunciar al pecado, por eso tenemos que vivir apartados del mal, santificados. Hacemos nuestra parte. Porque así le ha placido al Padre darnos el reino y hacernos participantes de esa naturaleza divina, y que con nuestra obediencia, por eso habla, si oyeres los mandamientos y los pusieres por obra, toda esta bendición vendrá. Entonces, queridos, no tenemos que eludir nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces, por nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Así dice Efesios capítulo 3, verso 10 al 12. Porque el Señor Jesucristo dice que venció en la cruz todo principado, autoridad, potestad, y los exhibió públicamente. Así dice Colosenses, venciendo sobre ellos en la cruz, aleluya, y mostrando esa autoridad que ahora tiene, siempre la tuvo, pero como el Hijo del Hombre, Jesús, no usó sus atributos divinos, usó su naturaleza humana, pero naturaleza santificada, sin pecado. Por eso dice Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que era imposible para la carne por cuanto era débil, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. ¿Usted entiende eso? Está diciendo, Jesús tomó humanidad, se hizo carne, pero sin pecado, y condenó, crucificó en su cuerpo el pecado de todos nosotros y nos dio libertad, vida eterna, nos restauró. Y eso de que el enemigo nos tenía sometido y el pecado nos tenía sometido a todos nosotros, ¿no es cierto? Ya cambió esa situación y puso debajo de los pies todo principado, autoridad, potestad, del pecado, la condenación y todo lo malo, y lo sometió y puso a la iglesia como autoridad. Por eso la iglesia gobierna, queridos. La iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, será hecho por el Padre Celestial. Ponete de acuerdo con tu cónyuge, con tus hijos, con los hermanos en la iglesia, con los pastores. Pongámonos de acuerdo y todo lo que propongamos, la tierra gobernará, las potestades de las tinieblas, todo principado, autoridad sometida, porque la iglesia tiene poder, porque la iglesia es cabeza, porque la iglesia es autoridad y porque el Señor así nos lo dio, aleluya. Entonces, ejerciendo esa autoridad como cabeza, dice el versículo 19 de Efesios 1:19, la supereminente, muy elevado grandeza de su poder. Dice la que operó en Cristo, le resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Y bueno, opera en nosotros. Ahora, esto lo reciben y los ejecutan ¿quiénes? Los que creen. ¿Cuál es el nivel de fe en la que estamos? Pensalo, del 1 al 10. ¿En qué nivel de fe estás? ¿En qué nivel de fe te encontrás? Recordá que la fe, hay diferentes tipos de fe, la fe como don, la fe natural y la fe como fruto. Esa es la que edificamos. Dios te puede dar la fe como don para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pero la fe como fruto todos la pueden tener. La fe como don pueden llegar a tenerla algunos miembros del cuerpo de Cristo, pero la fe como fruto, todos. Y esa fe
se desarrolla y crece. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Más oración, más fe. Más consagración, más fe. Más entrega, más fe. Entonces, ese nivel de fe te va a llevar a ser cabeza, a lograr los propósitos. Y a que no te pase lo que le pasó a los discípulos. Pero estas cosas están escritas para darnos ejemplo a nosotros. Mateo 8:23 dice, luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. ¿Qué representan las tormentas? Mañana lunes. Mañana lunes es la tormenta, ¿eh? Mañana, o hoy mismo tal vez. Hoy mismo tal vez. O el martes, o todos los días. La tormenta, los problemas, las dificultades. Con las olas dices que entraban en el barco, pero Jesús dormía, tranquilo, en paz, seguro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¿Vieron cuando nosotros estamos desesperados? Señor, te estoy creyendo, estoy orando, me parece que estás dormido. No, Jesús no está dormido. Jesús está despierto, sino que deja para ver cómo reaccionamos nosotros. ¿Cómo reaccionaron los discípulos allí? Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó el Señor. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Yo he tenido experiencias muchas veces con la naturaleza y he visto la mano de Dios y sé que esto es fiel y verdadero, no solo porque lo creo y porque es palabra de Dios y porque fue y es cierto, sino porque lo he experimentado en diferentes circunstancias. Ayer nomás el tormentón que vino y lo que pedí al Señor se cumplió. Señor, líbranos del granizo, y sé que en algunos lugares dice que cayó granizo, pero grandísimo. Líbranos del granizo, guarda el templo. A veces cuando vienen esos tormentones de viento pienso, porque tenemos un tinglado acá, ¿no es cierto? Y los vientos huracanados hacen pedazos los tinglados. No hay cosa que se les haga frente a los vientos esos, ¿no? Y Señor, guarda la iglesia, guarda a los hermanos. Empiezo a clamar y a rogar por cada uno de ustedes, de nosotros, por mí también, ¿no es cierto? Yo soy el primero. Pero cuando empiezo a confesar las promesas de Dios, veo lo que no se ve. Veo viento, veo tormenta, pero veo la calma. Veo lo que no se ve. Llama las cosas que no son como si fuese y digo, gracias por la calma, gracias porque no hay granizo, gracias Señor porque te llevas esta tormenta lejos. Y otra cosa le pedí, Señor, que no se corte la luz porque teníamos actividad anoche y tuvimos 2 días sin luz aquí en la iglesia en la semana. El miércoles hicimos la reunión con velas y gracias a Dios se cumplió. Y me da una gran satisfacción y confianza aún más cuando veo la mano de Dios. Y cuando oro y no sucede como yo quiero, igual le doy gracias porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que entender el propósito de Dios. Poder y fuerza operativa del Señor sobre principado, autoridad, poder y señorío. Dice el versículo 21 de Efesios 1:21, en este siglo y por siempre. Ahora, lo que se gesta en el mundo espiritual se ve en el mundo físico. Y lo que se ve en el mundo físico es porque primero se gestó en el mundo espiritual. Por eso, como iglesia, tenemos que ser cabeza, tenemos que usar la autoridad, pero no son palabras. Tiene que ir respaldado de la vida. Acordate cuando esos hijos de Seba fueron a
a echar fuera demonios. Y dijo, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero vos ¿quién sos? ¿Qué autoridad tenés? Ahora, cuando vos orás, cuando vos crees, cuando vos clamás, el diablo huye porque hay autoridad, porque él sabe reconocer la autoridad espiritual que hay sobre la iglesia. Cristo prometió y promete que son sometidas todas las cosas. La iglesia es cabeza, así lo dice el versículo 22, sobre todas las cosas. Vuelvo a reiterar, la iglesia es autoridad y cabeza sobre todas las cosas. Cuando oramos, Señor, guía al pueblo para que salga la persona que tiene que salir como autoridad en nuestra nación, en nuestra provincia, etc. Dios lo hace. Dios permite cosas para enseñarnos, para que aprendamos, para que confiemos en Él y para cumplir sus propósitos. El Salmo 8, versículo 4 dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Otra versión dice un poco menor que los ángeles. Y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Así dice el Salmo 8. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. ¿Cómo estás ejerciendo tu mayordomía sobre lo que Dios puso en nuestras manos? Con sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación de parte de Dios, ¿lo estás manejando como cabeza? ¿Cómo estás manejando lo que Dios puso a cargo tuyo, tu familia? Muchachos, hombres, somos cabeza del hogar. Cristo es cabeza de todo varón, varón cabeza de la mujer, dice, y juntos con la esposa, cabeza del hogar, en armonía, haciendo la voluntad del Señor. Sometió todas las cosas bajo su autoridad. El versículo 23 dice, porque es el cuerpo de Cristo y tiene su autoridad recuperada por Él y Él la dirige. Porque dice también que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero a la vez está diciendo también que nos dio a nosotros, nos delegó esa responsabilidad. Por ejemplo, Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan aún de los muertos. Así que Él es el primero en todo, el Señor. Jesús, cabeza de la iglesia, pero también dijo, yo me voy, les envío al Espíritu Santo, ustedes siguen la tarea, la responsabilidad la tienen ahora como cabeza. Cabeza en el hogar, en tu trabajo, a lo mejor sos un empleado, pero sos autoridad espiritual, porque si vos orás por tu trabajo, si vos orás por tu empresa, si vos orás por tu negocio, el Señor te va a dar lo que tu corazón está deseando, lo que vos estás necesitando, porque sos cabeza, estarás encima y no debajo, porque tienes la autoridad, porque cuando oramos hay resultados, porque cuando la oración va combinada con la fe en las promesas del Señor, se producen los milagros que estamos necesitando. Ahora, solo es posible cuando estamos entregados de todo corazón a la oración, a la consagración, a la santidad, apartado de lo malo para el Señor. Así que, queridos, si el Señor nos permite, ¿no es cierto?, hacerlo, lo vamos a hacer porque Él quiere, Él puede. Ahora, ¿queremos nosotros? ¿Asumimos la responsabilidad? ¿Nos alineamos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la tarea, haga la obra? Porque nos ha dado su bendición para que con sabiduría de lo alto, nosotros como cabeza, podamos tener ideas
imaginación, memoria, creatividad, toma de decisiones, porque los sueños y las visiones son de Dios. Los sueños y las visiones son de Dios y nosotros podemos soñar, nosotros podemos tener visión para nuestro hogar, para los proyectos de nuestra vida, porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses, ¿no? Y entonces si Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos y logremos esas cosas, entonces vamos a tener una vida llena de gozo y de bendición, porque vamos a poder decir, estoy logrando lo que el Señor quiere que haga. Recuerda que sos el resultado hoy de las decisiones de ayer. Mañana vas a ser el resultado de las decisiones de hoy. ¿Estamos dispuestos a rendirnos al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y podamos hacer que esa autoridad delegada por el Señor la podamos ejercer en todos los roles de la vida? En el hogar, en el trabajo, con los hijos, primero y principal en nuestra vida espiritual. Porque el Espíritu, recuerda siempre, grábatelo, repítelo, créelo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Ponte de pie, por favor, poné tu mano sobre tu corazón y decirle, Señor, en esta mañana, como cantábamos hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a ti. Señor, me gusta leer en tu palabra, escuchar, de que soy cabeza, de que estaré encima y no debajo, pero hay requisitos. Hay requisitos. Si oyeres hoy atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo que Él te manda, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y Señor, cuántas bendiciones tú nos das. Qué maravilloso que es ser tu hijo. Señor, gracias. Gracias porque me has elegido. Decíselo con tus palabras. Gracias porque me has elegido, Señor. Si bien es cierto, un día vos hiciste la elección por Él, pero Él nos eligió primero. Decirle, Señor, gracias por haberme elegido, por ser tu hijo, tu hija. Hermana, decíselo al Señor. Gracias por ser tu hija, Señor. Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado, pero Señor, he cometido errores. Cometo errores en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a cumplir tu palabra, tus consejos, a no claudicar entre dos pensamientos, entre dos caminos. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. No quiero errar más, no quiero estar dando 40 años vuelta en el desierto. No quiero, Señor, tomar decisiones equivocadas. No quiero, Señor, fracasar. No quiero, Señor, la tristeza, sino el gozo. No quiero el fracaso, sino quiero, Señor, el éxito, la victoria. Señor, no quiero la desesperación, quiero la paz, quiero la paz. Señor, quiero ser ese hombre, decíselo, varón, decíselo al Señor. Quiero ser ese hombre que tú quieres que sea. Hermana, decile al Señor, Señor, quiero ser esa mujer que tú deseas que yo sea. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya.